Acuérdense que los bonitos se ven solamente en cámaras. Y pixelan en la vida real. Como pueden ver, hoy tenemos invitadas en nuestro set, si a esto le podemos llamar set. Tenemos bueno, yo la verdad no las conozco muy bien, las conoce más Juan Pablo, entonces primero les voy a presentar a mi compañero Juan Pablo. Hola Juanpis. Don José, oigan, hoy nos dejaron lejitos. Sí, no nos podemos tocar como Nos si... Los separamos. distanciaron. Sí, Marica, lo de siempre, las mujeres separando las buenas separando las relaciones. buenas relaciones, como raro. Oiga, Pero venga, ¿y a quién trajo hoy? Bueno, ¿En qué estamos? hoy en qué estamos. Hace 8 días les dijimos como vamos a tener algo especial o esta temporada viene con algo especial. Y no Sí. solamente es Y pues obviamente el los OnlyFans y la mismos de cosa, sí. siempre, Sí. Caco, webcamers, todo eso Sí, en sí. general. Ah, bueno. Estaba esperando, ellas son una adicional, pero no vamos a hacer webcam con ellas, vamos a hacer webcam entre los dos. Hoy No vamos tienen para a, pagarnos tampoco. Tienes No, toda la razón. hoy vamos a ver un tema súper interesante, Súper interesante. en donde vamos a tocar algunas fibras en general. No ¿Por nos qué? vayan Porque a vamos a tocar. tener amigos, familias o personas que van a decir estoy o no estoy de acuerdo. Y es un tema de generacionalidades. Hoy tenemos dos personas muy especiales que nos Pero van a esperen, acompañar. especiales, no, mejor no hago el chiste, maricas. Cuidadito, sí, cuidadito. Mejor no hago el chiste, sí, mejor no hago el chiste. No, vamos a tener dos personas hoy que representan dos generaciones completamente diferentes, en donde podremos conversar un poco más de cómo se vive esa vida a los 20, a los 30 y a los 50, ¿cierto? Uy, fuerte. Pero lo vamos a ver desde esos puntos de vista, Yo soy puntualmente. la de 30. Obviamente Marce, como lo pueden ver ahí. Entonces, hoy venimos con Marcela García, quien nos está acompañando específicamente. ¿Empezamos de mayor a menor o de menor a mayor con la presentación? Siempre se empieza de menor a mayor, pero por hacer un poco de disrupción aquí, vamos a empezar al revés. Cuéntanos, ¿tú quién eres? Mi nombre es Marcela García, como ya lo dijiste, me invitaron por vieja. Esa es la razón. Me invitaron por vieja. Muy por interesante. Eso espero. Que no solo por Por vieja. historias. Y por historias, por tener La una vida experiencia trae interesante. historias, sí. Sí, bueno. Estoy en los 50, o sea, 50 puntuales, 50 recién cumplidos casi, pero son los nuevos 30. Para mí son los 30. Son los nuevos 30. Son los nuevos Vea, pues, qué Excelente. interesante. Y también tenemos a Daniela. Hola. Prosigue. Esa es la gente joven. Así hola, hola, sí, hola, sí. ¿Ya no estamos probando micrófono? No, ya no estamos probando micrófono. Ahora sí Bueno. tienes que hablar. Ahora sí. Mi nombre es Daniela, mucho gusto, mi primera vez en un podcast y soy la chica de 20. Ay, también es mi primera vez. ¡Wow! Para todo hay primeras veces, vea. Siempre las vamos a tener. Pero bueno, la idea. Ey, espere, yo soy José Luis, tengo 30 y tantos. Bueno, no, nosotros somos del parche de Sí. 30. Más o menos de los 30 y tantos, sí. O sea, venimos en pareja pues para apoyarnos y Sí. no dejarnos de los de 20 y 50. Sí. Entonces es más eso. Pero entonces, bueno, niñas, inicialmente gracias por el espacio. Esperamos que lo disfruten, ¿cierto? Que Cierto. si les gusta la primera vez, pues podamos Vuelvan. repetir nuevamente. ¿Quién Vuelvan quita? porque hay otros temas muy interesantes también. ¿Listo? Entonces, bueno, José, ¿arrancamos o miedo? Pues sí, pero antes de arrancar, los vamos a dejar con las preguntas que hizo nuestra reportera estrella para este capítulo. Vamos a ver qué nos trae Joana para este episodio. Ahí está. Es decir, todo es culpa de Joa. Hola concienzudos, bienvenidos a su sección favorita. El día de hoy vamos a preguntar a las personas cómo se imaginan que hubiera sido su vida si hubieran nacido en una generación diferente. ¿Creen que hubiera sido más fácil, más difícil? ¿Cómo son las diferencias entre el ayer y el hoy? Acompáñenme. Hola, hoy estamos con Gloria Calderón, Gloria. ¿Tú cuántos años tienes? 51. 51. Bueno, te voy a hacer 3 preguntas súper sencillas. Y la primera pregunta es, ¿crees tú o te sientes feliz con la generación que te tocó vivir? ¿O crees que tal vez hubiese sido mejor estar en una generación pasada? No, estoy bien con la que me tocó.
¿Sí? ¿Crees que es más fácil ahorita o hubiese sido más fácil en tiempos antiguos? Es más fácil, pero o sea, es más fácil, pero está terrible, porque todo está ya todo es tecnología y todo, entonces ya la juventud como que se echa de la locha, ya como que Es era verdad. mucho mejor antes. Pero igual el tema de la comunicación es más fácil ahorita. Ojo, sí, pero no. Pues sí, sobre la comunicación sí, pero de todas formas esto está terrible. ¿Y tú crees que en la actualidad existe más libertad que lo que pasaba? Ah, sí. Claro, está más libre para todo, más peligro, todo está peor. Sí, está Gloria, muchísimas gracias por tu ayuda. Hola, hoy estamos con... Sebastián. ¿Y? Paula. Miran, hoy tenemos 3 preguntas súper sencillas para ellos acerca de las generacionalidades. La primera pregunta es, ¿están contentos con la generación que les tocó o hubieran preferido nacer una generación diferente? No, de hecho estoy contento con la generación porque tengo como lo que tuvimos por decirlo unas épocas antes con la moderna. Entonces, cuando disfrutaba mecanografía, a escribir hoy a un computador. Ah, ok, sí. Entonces, sí me gustó muchísimo porque estuve justo en el cambio de siglo de tecnología. Entonces fue casi que perfecto. ¿Cuántos años tienes? 29. ¿Y tú? 26. Ah, es que son jóvenes, millennials los dos. No, yo soy del 95. Los millennials no. No, yo soy la millennial. Bueno, ¿y tú qué piensas? La verdad, pues sí, concuerdo. Digamos que estuvimos en la transición de todo lo que vino con los avances de tecnología y esos cambios pues se sienten mucho a comparación de lo que nos tocaba hacer antes, de cómo eran las herramientas que teníamos antes. Entonces sí me siento la verdad muy, muy a gusto. ¿Estás bien con la generación? Listo, genial. ¿Crees que en esta generación que nos tocó vivir es más sencilla que una generación pasada? Sí y no. Teníamos los percances o teníamos la capacidad de solucionar mucho más rápido antiguamente, pero ahora ya se toma en base, ¿cómo te lo puedo decir? La parte psicológica de la persona. Y ese es un tema que no se tocaba hace muchos años. Por eso ahorita en esta transición estamos más concentrados en la salud mental que en volver a obtener, no sé, casas, terrenos, una esposa, una familia. Entonces sí tiene como ese pequeño cambio. Qué punto tan importante porque ahorita el bullying pues ahorita le afecta a todo el mundo. Antes no se veía que a las personas les afectara eso. ¿Y tú qué piensas? No, yo estoy por un punto similar. Realmente es bueno que le hayan dado un enfoque a la salud mental de las personas, que tengan mucha visibilidad, varios patrones y aspectos que antes no se consideraban o se podían ver como un tabú. Pero pues sí, siento que se perdió de lado como esa viabilidad o ese deseo de seguir saliendo adelante, de como que obtener lo mejor o de ser personas que dijeran, tengo esto para demostrar y esto es lo que he cultivado con mis manos. De acuerdo. Sí, ahorita somos la generación que no tenemos terrenos, ni casas, ni nada. No me acuerdo. Y por último, ¿ustedes creen que ahorita es más fácil conseguir sexo? Sí, sí. Muy sencillo, demasiado fácil. ¿Demasiado fácil? Sí. ¿Tú qué Sí, piensas? lo mismo, o sea, es muy fácil. Y pues a mi perspectiva siento que el hecho de tener tanta accesibilidad para ese tipo de temas le ha quitado como la relevancia o la importancia al momento de tener ese tipo de actividades. Al romance, a una familia antigua, Sí, es monogamia, todas Sí. esas cositas. sí, es verdad. Oigan, muchísimas gracias por sus aportes. Dale. El día de hoy estamos con Diana, Diana, ¿cómo estás? muy bien, ¿y tú? Bien, muchas gracias. Diana, 3 preguntas súper sencillitas. La primera de ellas es, ¿estás feliz con la generación que te tocó o preferirías haber nacido en una generación diferente? En una diferente, definitivamente. ¿Por Siempre. qué? Es que, no sé, la mentalidad de ahorita es más floja. Antes la gente era mucho más sincera y guerreaba más las cosas y ahora todo se da por sentado. Es cierto. Totalmente de acuerdo contigo. Lo segundo sería, ¿crees que la vida es más sencilla en este momento o nos toca una vida como más fácil que lo que les tocó a nuestras generaciones pasadas? Pues es muy relativo. O sea, hoy en día hay mucha más información que antes, pero a veces el exceso de información es malo. Entonces tenemos acceso a muchas cosas, pero eso también nos pone como en mayor riesgo a como era la época antes. Antes todo era mucho más sano, mucho más tranquilo. Entonces es como un poquito relativo.
Y por último, pero no menos importante, ¿tú crees que es más fácil tener o conseguir más bien sexo en la actualidad o antes? O yo en la actualidad toda la vida, por lo mismo, hay muchos más canales, es mucho más fácil hablar con personas, conocer, encontrarse. Antes no, eso antes tocaba, mejor dicho, llámeme a las 3 de la tarde el martes, ahora no, ahora es mucho más fácil y el tabú es mucho más ligero que antes. Antes era como la gente que va a decir, que va a pensar, ahora no, ahora Sí. todo es más relajado. Sí, ahora actualmente somos como más liberales. Total. Diana, mil gracias por tus aportes. A ti, gracias. Bueno, ahí tienen a Joa con sus entrevistas habituales, o bueno, que se nos van a volver habituales. Bastante controvertido el tema. Muchas veces la diferencia generacional nos hace obviar ciertas cosas y en otras cosas nos hace ser muy similares entre personas. A propósito de diferencias generacionales, pues entonces de eso trata este episodio. Este episodio trata de hablar cómo se vive la vida a nivel general desde la perspectiva de una persona que ya está en los 50 y una persona que apenas está empezando a vivir a los 20 y nosotros quedamos como en la mitad del camino. Está floreciendo. Sí. Esa flor. Esa florecita. Bueno, y no sé cómo lo vayamos a entablar. Yo creo que empecemos por qué cosas diferentes hay. ¿Qué crees tú, Marce? ¿Qué crees que hay que has notado diferente entre ti y la gente más joven? ¿Qué notas que hay diferencias? Exacto. Por ejemplo, muchas veces dicen, todo tiempo pasado fue mejor. en Completamente de algunas cosas. acuerdo. ¿Por qué lo Todo dices? tiempo pasado fue mejor. Por ejemplo. A ver, por ejemplo, el uso del celular. El uso del celular sí nos ayuda en la vida y qué buena herramienta, o sea, antes uno no podía ubicar a alguien, sino que tocaba, o sea, se ponía una cita en alguna parte y tocaba esperar eternidades, pero eso también hace que no se disfruten otras cosas. Ahora, si tú ves un concierto es todo el mundo en el celular grabando el concierto. No están disfrutando el concierto. Hay muchas cosas que no disfrutan. O sea, antes uno conocía gente en un bus, ahora en un zip. La gente toda va pegada al celular. ¿Estás hablando de romances de bus? Sí, también. Y no solo romances, o sea, no podías conocer también gente. O sea, uno podía conocer una persona y listo, nunca la volví a ver y ya. Pero la conocía, hablabas con ellos. Si uno estaba en un ascensor, o sea, tenía que interactuar de alguna manera. Si iba por la calle, O sea, tenía que que el peor mirar a los ascensor no es de demás. ahora, es clásico. O sea, no descargabas Tinder, sino que te subías a un bus. Era un mecanismo. tal cual. Exactamente. Era un Como, ay, mecanismo. quiero ir a conocer a alguien, voy a recargarla. Ah, no había tarjeta No para había la Tarjeta, no. Te podían invitar el pasaje. Te podían invitar Ay, el te pueden pasaje. invitar el pasaje. Sí, o tú Eso podías es nuevo, decir, ay, ¿me eso es puedo nuevo. subir por atrás? y nadie iba a pensar Pensar como mal, nosotros. sí. No es como, señor, me abre por detrás. No. Sí, no. Pero Sí, uno sí, entraba señor, me abre por sí. detrás. Obviamente uno se preocupa, ¿no? En estos momentos, si uno escucha eso, se preocupa. Pero en un tiempo era completamente habitual porque había la puerta de atrás del autobús, o de la buseta, o del microbús, o de lo que fuera. Ahora, ¿Tú estás de acuerdo, Dani, con lo que Esa está es la diciendo pregunta. Marce? Bueno, es curioso. Puedo estar en mis 20s, pero hubo una época de mi vida en la que yo tampoco tenía celular. Y me pongo a pensar, y es como que los niños de ahora toda la vida han tenido celular, pero yo vine a tener mi primer celular como en el 2010, cuando tenía 10 años. Entonces, sí hubo una O diferencia sea, grande. hace 10 años tuviste tu primer celular. no, hace 15. 14. Ah, ¿verdad? Eso es 2025 y fue en el 2010. No, cuando tenía 15. 10 años. Pero cuando tenía 10 años. Ah, sí, hace 10, 12 14 años. Mira, yo tengo una pregunta. Vamos a hacer una encuesta aquí súper rápida. Listo. Juan Pablo, ¿a qué edad tuvo su primer celular? Bueno, mi primer celular yo estaba como en sexto. ¿Y cuál es el origen? Séptimo. ¿Y cuál es el origen del dinero para ese celular? Era reposición de mi papá. Ok, listo. Y- Sexto, séptimo, ¿qué edad tenía? Uy, estamos hablando 12 años. por ahí unos 12, 13 años. ¿No Listo. eran los celulares de ahora? No, obvio no. O sea, eran Listo, pero- 51, 20 creo que era. 51-20, Panela. listo. Tú, a los 10 años. A los 10 años mi papá me regaló mi primer celular y era un BlackBerry Bold, yo no sé qué, y era genial. Sí. Marce, Creo que a los 25.
Mira la Y diferencia. era una panela, era una Sí. panela. Y lo compraste Y tú lo misma. compré con mi sueldo, obviamente. Sí, a cuotas. Antes de eso tuve el Viper y sí, no me acuerdo. Sí, creo que era ¿Tuviste cuota. Viper? Tuve Viper. Uy, eso sí es nivel. Dani, ¿sabes qué es un Viper? Sí, Sí. mi papá tenía uno y lo conocí, pero nunca me lo Mi dejó papá manipular. tenía uno. Nunca te lo Nunca te manipuló. llegaron mensajes por el Viper. Solo veía que le vibraba algo en el cinturón. Imagínese usted bailando en una fiesta. Uy, pero cómo está emocionado. No, es que me está entrando mensajes. Le vibra así. Yo tuve mi primer teléfono celular a los 19, como a los 19 años. También lo pagué, yo lo pagué con una liquidación de un trabajo que tuve. Y en la época y en la condición social en la que yo vivía, los papás no daban celular, lo compraba uno mismo y no estaba tan masificado como para que hubiera para todo el mundo. Sí. Fuera de eso, los minutos eran súper costosos. O sea, Carísimos. nadie tenía un plan celular. Sí. Los Y minutos eran muy cobraban caros. el identificador de llamadas. Sí. Yo coleccionaba las tarjeticas amigo de Comcel. Las amigos. Sí. Existían unas tarjetas para recargar Cargar el Gracias, el eso celular. no. Ah, no Eran tengo. tarjeticas y Yo dependía. pues siempre tuve como plan de celular y me acuerdo que eran muy costosos también en esa época. En esa época costaban En esa 60.000 época. pesos. Costaban weón. 60.000 Y pesos. solamente me daban 1000 minutos. En cambio, a nosotros Sí, nos minutos tocaba acá, llamar de a Estados 5 Unidos. minutos. De a Sí. 5 minutos, cuelgue 5, cuelgue. Tú comprabas una tarjeta de 10.000 pesos, Sí. eran 10 minutos. Eran 10 minutos. Sí. Entonces, Cuando- arrancaban cuando 5, llegaron las 10, tarjetas. 20, Qué curioso. 30, hasta Cuando, 100.000. por ejemplo, había gente que tenía estrategias, entonces le timbro cuando llegue, entonces uno timbra y ya sabe que el otro llegó. Lo mismo con los mensajes de texto. ¿Saben qué existía en mi tiempo? Ella habla como si fuera Como si no hubiéramos pasado por ese tiempo. La niña de los 2000. la niña de Pero los para 2000. que se acuerden, sacaron unas cosas Claro y Concel en esa época que 5 minutos y cuelgas y era gratis la llamada, entonces no gastaba los minutos. Y Ah, con sí, mis el amigas cinco y del cuelga. colegio nosotras nos llamamos y 4.50, cuelga. Ah, Así. 5 y cuelgue, 5 y Los cuelgue. mensajes de texto, tú tratabas de escribir porque te cobraban por cada mensaje. Sí, sí, Entonces sí, había sí. unos caracteres específicos. Sí, y le Pues, no sé, contabas. 50 caracteres tenías máximo para escribir. Entonces, si tú te pasabas al 51, Te cobraban otro te mensaje. cobraban otro mensaje más. Entonces, fue. Nunca utilicé mensajes de texto, era PIN. Tenía pingo. No, pero Ya son llegó cosas- con el pin. Perdón por no ser panela. joven. Son contrastes. Mi primer celular. Toca abrirle la antena. O Ah, eran así, gigantes. no, pero pero ella la fue- batería les duraba 3 días. Sí. Sí. Y la batería venía sin vibrador. La que tenía vibrador era más gruesita. Era más caro, obviamente. Sí, obviamente, Por porque consiguiente, pues mucho era más- el más Organ caro. Matrix 5000. Entonces, ¿Alguno de ustedes ha fumado en su vida? fumar sí, yo fumaba. Un cigarrillo, 2 cigarrillos, 3 Ok. cigarrillos. ¿Cómo era hace 30 años la ciudad con el tema del cigarrillo? Uy, o Uy, sea, era tú no diferente. podías salir sin llegar oliendo a cigarrillo. O sea, uno podía, digamos, no sé, salía el viernes por la noche, tú no llegabas oliendo a trago, tú llegabas No, sí. hediendo a A cigarrillo, cigarrillo. pero completamente. O sea, se fumaba en todas partes, en los restaurantes, en las discotecas, en todas partes. Los papás de uno, mis papás compraban la paca de cigarrillos en el mercado. O sea, eso era un producto de la canasta Se familiar. fumaba en los aviones, Sí. en los Sí, en buses. los En los aviones. buses. Ajá. Yo me acuerdo, y yo tengo una anécdota con esto que me produce náuseas para los que no, pues no sé. Hay un cigarrillo que es como comprimido de canela. El extra. Extra se llama. Bueno, acá en Bogotá se llama extra, no sé en otras latitudes cómo se llame. No sé, en agua chica, ¿cómo se llama? Perdón, no soy de ese Ella no mercado, llegaba. no consumo. Ella no, No, solo porque es que vapeadores, tú solo creciste vapeadores. en la generación en la que el cigarrillo ya es dañino. En las generaciones anteriores el cigarrillo no se consideraba como tan dañino. Ni habían esas fotos tan horribles en los paquetes de cigarrillos como las sí, de El ahora. cigarrillo era como un estatus. Sí. Ajá. Entonces, Qué mal estatus. Pero ¿tú qué hubieras hecho en general? O sea, si estuvieras en esta época, o sea, ¿qué hubieras hecho en este momento si vivieras simplemente en ese momento en donde si estás trabajando, si estás en el bus, si estás en el porque cine? antes en las Fumabas oficinas, en en cualquier toda lugar. parte, y había, incluso cuando se empezó a hacer un poquito conciencia sobre el tema, empezaron a nacer las zonas de fumadores. Ah.
que antes era en cualquier parte, después las zonas de fumadores. Ahora el fumador es un paria que es completamente rechazado por la sociedad porque ahora todos somos fit, todos somos súper ambientales. Pero ¿por qué lo dices como en un tono grotesco, como... ¿Por qué lo digo así? Porque es Porque una raza que a veces se cree superior. Pero no es que se Exacto. cree Porque hacen superior. simplemente ¿No creen que ejercicio esta o comen. ¿No creen que esta generación tiene como más conciencia de que algunos hábitos son destructivos? Pero no me parece, o sea, listo, el cigarrillo era destructivo, pero ahora ¿cómo es un vapeador? Ajá. O sea, y no importa todo lo que les digan, y siguen, o sea, y no les importa, entonces... Yo creo o sea, que la conciencia está en todos. Lo que los pasa es que nos hábitos hacemos los destructivos cambian con el tiempo. Porque si bien las generaciones anteriores tenían cosas como el alcohol y el cigarrillo muy marcados, las generaciones modernas tienen un nivel de permeabilidad a las drogas que no tenían las generaciones anteriores. Y además tienen un nivel de uso de pantallas abismalmente superior a lo que tenían las generaciones anteriores, ¿sí? No, el nivel de ansiedad que maneja un joven actual comparado con cuando no utiliza una pantalla, comparado con el nivel de ansiedad que pudo llegar a tener la persona más estresada de generaciones anteriores, es comparable de un adolescente promedio con una persona llegando de una guerra. Entonces son hábitos que cambia, o sea, digamos que cambia el hábito, pero sigue siendo riesgoso para la salud en diferentes aspectos. Y respondiendo a tu pregunta, yo hablo así es porque igual que los cristianos, igual que los ciclistas, igual que ahora los runners, igual que los fit, igual que todos estos, todos son la panacea del comportamiento social. Entonces todos son súper fit, todos son súper... Entonces es una manera de decirle a todo el mundo, yo soy superior a ti. Y yo no lo considero como tal. Me parece bien, me parece excelente que tú corras, me parece excelente que tú asistas a una iglesia donde puedas acercarte a tu espiritualidad, me parece excelente que utilices una bicicleta para hacer deporte y demás, me parece muy bueno, pero hay que darle como cabida a todo el mundo, creo yo. Listo, respeto tu opinión. Ya. Pero no la... ¿Qué opinas? Te escuchamos, pero no te ¿Qué juzgamos. opino? Siento que en la vida uno no debe ni generalizar ni llevar todo a los extremos. Entonces, En eso es cierto. una vida en la que sea un balance. No puedes echar a todo el mundo en el mismo saco porque no estés de acuerdo con los comportamientos de cierta comunidad y de personas en específico. Hay personas que sí lo llevan como siendo una costumbre sana, como tratar de cambiar hábitos del pasado que no estaban bien y ser como más conscientes de esas cosas que son dañinas. Como pegarle a la mujer y esas cosas. También, Ah. muy de Uno acuerdo. uno antes le decía, uy, está como gordito, ¿no? Y no Y todo pasaba bien, nada. todo bien. Ni siquiera había bullying. Exacto, No había ahí, bullying. pues sí, pero no Ah, o sea, tenía el callo. bullying- Pero el uno le decía, bullying uy, está no era gordito. así. ¡Pah! Sí, Automáticamente inmediatamente cae, ya soy una se mierda de deprimió. persona, merezco morir, todo el asunto, sí. Anteriormente no había tanto suicidio por esas causas, empezando por eso. Ahora se ha incrementado, El tema es- los bueno, medios han hecho que se pero incremente. a nivel tecnológico, tú has vivido pues nosotros tuvimos la transición, pero tú más, porque tú vienes desde un tiempo mucho más analógico. ¿Quieren que les diga yo que sabía de Excel Sí. cuando salí de la universidad? O sea, lo único que a uno le enseñaban en la universidad era las sumatorias, los cuadritos y ya nada más, nada más. O sea, me tocó aprender a las malas cuando entré a la última empresa donde estoy que necesité Excel. O sea, me tocaba copiarme de una niña que tenía como 20 años menos que yo. A ver, ¿cómo hacía una pivot? Porque yo en la vida había visto una pivot. O sea, de verdad, en el colegio ¿Sabes qué es eso una fue... pivot? Claro, una tabla dinámica. Ah, A ¿qué ver. Obvio. Vamos a traducir. No me hubieran contratado en mi trabajo si no lo supieran. Sí. ¿Cierto? Del colegio, ¿Cierto? así es. Del colegio era DOS. Solo veíamos la tortuguita hacer. ¡Ay, el Win Logo! DOS, sí. ¿Sí tuvieron Y ustedes y de eso? la ¿El Win Logo? Excel. No, no sé qué Cuando están hablando. eso Ah, corría el sí. año, espere, yo hago el cálculo, corría el año 95. No había nacido. No habías nacido. Yo ya Corría había el año salido del colegio, 95, estaba en la universidad. Y las clases de computación en el colegio donde yo estudiaba en una escuela pública, habían unos computadores que parecían más una consola de videojuegos Sí, gigante. y eran de marca Atari.
Los computadores eran de marca Atari, la Sí, marca del sí, computador. Esos Sí, eran no en eran todos los Compaq, colegios, Hewlett Packard, no, eran marca Atari, ¿sí? Lo que fabrica las consolas. Y lo único que le enseñaban a hacer a uno era una especie de jueguito que le enseñaba a uno coordenadas cartesianas. Y entonces uno lo que hacía era, muévase, por ejemplo, va a ser un dibujo de un castillito, entonces muévase una casilla para arriba, una casilla para acá, y así. Eso era todo lo que Esa era enseñaban la de clase de computación. computación, sí. Vea, Vea, pues, pues. y ahí hacían cálculos y todo general. No se hacían hacían cálculos. No servían para eso Bueno, los computadores. esa es la otra, Ok. el otro aspecto generacional que a mí me parece muy curioso. Ahora, pregúntale a una persona de generación actual que haga una cuenta en el supermercado sin calculadora. O sea, No, vaya a la pues. tienda a comprar 5 panes, una bolsa de leche, 2 roscones, una panela y Es que le más haga la fácil. cuenta que le Di digan. 8 por 9. Verás que no. Sí, 9 por 8. Digo, a nivel, 52. digo a nivel general, ¿no? Hay gente que tiene Sí, hay diferentes gente que habilidades, ¿sí? Pero entonces, No, pero pues es que cuando uno va a la tienda que le dicen, bueno, y le van a dar uno el cambio. Sí. Bueno, 5 para 3.000, 8 para 5.000, you know. Yo me no es pierdo. así, es No, así. no sé, pero 2 yo me para 10, pierdo. 10 para 20, 20 para 30, 30 para, y 20 para 50. Así. Pero porque es que uno ya No, no yo ya usa me pierdo. eso. Anteriormente lo tenías que usar como fuera porque no Sí, tenías el te celular tocaba. para hacer la cuenta. Por ejemplo, cuando uno iba a pagar en un bus, uno le tocaba llevar su billete y saber cuánto le iban a dar de vueltas. No, porque uno ¿sabes no- qué es lo peor? Que si uno pagaba, no sé, con un billete de 10.000, el conductor le decía, reclamen las vueltas ahorita. Sí. Y uno iba todo el camino, las vueltas, las vueltas, las vueltas, y se bajaba Y había sin las ocasiones en que vueltas. uno se le olvidaban las se vueltas. va- sí. Sí. Ahora es con tarjeta siempre, o en algún Pues- momento has montado en bus diferente. No, sí he montado en bus diferente, pero pues creo que ya tengo muy interiorizado ¿Pero cómo? como Transmilenio. ¿Cuál bus? Es que viví en Soacha. Ok. Entonces, Guarden sus cosas, por favor, mientras tanto. todos los sacrificios que uno hace cuando se viene a la gran ciudad, ¿sí ves? Pero Soacha no es la gran ciudad. Pues no, porque mi vida está acá en Bogotá, pero vivía. Ah, ok. Vivía allá y En trabajaba Soacha. aquí, estudiaba aquí. Sí. Oye, pero el reto es importante vivir en O sea, Soacha. Es un podías- reto. o sea, cogías esos buses chiquitos Sí, de los de los, Soacha. Los colectivos. Los colectivos. Los rojos. Porque es que vivía en Soacha, específicamente en Ciudad Verde. Entonces Uy, fondo. tenía que salir de Ciudad Aquí Verde nomás. como en un carrito. Y en ese carrito me cobraban como 1.500 hasta la estación. Entonces yo llevaba los 1.500 en monedas. Ok. Y a veces no llevaba efectivo porque uno no tiene la costumbre ya de llevar efectivo para ningún lado. Ese Y es otro siempre, aspecto. siempre pagaba por Nequi o cosas así. Al carrito. Al Al carrito, claro. A veces el señor me decía, no, pásame 3.000 y te doy 1.500, yo a ti. Y yo me sirve para el próximo pasaje. Que los guardaba a ti. Sí, sí, sí. Yo llegué a montar yo llegué a montar en bus de 120 pesos el pasaje diurno y 125 pesos nocturno y festivo. Porque Yo era, busetas de 50. Me acuerdo de busetas de 50. imagínate. Y era servicio ejecutivo. Es decir, si la buseta era servicio ejecutivo, no habían personas de pie. Claro que eso Ah, nunca sí, lo eso cumplían. nunca lo cumplían. Pero así era. Sí, porque el tenía un aviso. letrero grande que decía servicio ejecutivo. No se admiten pasajeros de pie. Dos tipos de buses o de colectivos, por así decirlo, en Bogotá. Entonces existían las busetas normales que eran las que iban enmierdados y la gente colgando. ¿Has visto Betty? ¿La fea? Sí. Cuando Ah, Betty tal se- cual, Ay, tal cuando Betty está se baja de la Patricia. buseta. ¿Dónde Tal está cual, tal Patricia? cual. Así es una. Tal cual. Y existían los ejecutivos que eran mucho más grandes, las sillas se supone que eran mucho más cómodas, llegaban, te tapaban y todo. Sí, todo el asunto. Entonces la pulga llegaba hasta aquí, ¿sí? Entonces la pulga, sí, entonces todo estaba lleno de pulga. Entonces, porque pues uno, imagínate Pero dónde era se un sienta todo poquito el más mundo. costoso. Pero era un poquito... Era como Sí. 500. Eran pulgas pesos, inglesas. algo así. Era como el ejecutivo. Entonces, como para que tengas una idea aproximadamente, igual acá les mostramos. En cómo- eso sí cómo realmente es lo no Por que- aquí les habían vamos a dejar pasajeros una de fotico, pie. una Ahí no fotico habían. por aquí. El poder de la edición. Exacto. Sí, les vamos a dejar una fotico de aquellos buses. Yo monté en el bus cebollero que tenía una excelente seguridad, que era una barra de acero a la altura de los dientes. Sí. Y tocaba tenerse así, o sea, y no soltarse porque uno se caía al piso, porque no podías entrar al bus. O sea, Sí. te tocaba todo el camino colgando, sí. Colgando, sí.
Sí, oiga, nosotros sobrevivimos a duras penas, mano. Pero bueno, a ustedes ya que les gusta colgarse y todo esto, pues, Ojo ahí. Nos gustaba. No todavía. todavía, exacto, Todavía les gusta. todavía nos colgamos. Quiero preguntarles ¿cómo es las relaciones de pareja hoy en día? ¿Cierto? Versus a lo que era antes. ¿Cierto? Y vamos a tratar de mezclar un poquito todo entre cómo es lo que hablábamos ahorita de conocer las personas en un bus, ¿cierto? Cómo era conocer una persona Oye, antes, esperar una cita. Era Sí, esperarla, a sí. cómo esperar una cita. era a cómo es hoy en Ojo, día. y el carácter Cierto. para llamar a la casa. Uy, sí, eso era más. Además, uno esperando el teléfono, que sonara el teléfono, que nadie ocupara el teléfono y sin saber si la persona si el teléfono timbraba, quién era, si era el que Pero ¿cómo estaba era ese esperando. romanticismo anteriormente? ¿Cómo conocías al susodicho? ¿O cómo te conocía esa persona? Normalmente se presentaban en círculos de amigos. O sea, lo de la buceta funcionaba, pero tampoco gran cosa. Pero en círculos de amigos. O sea, Dale, se ríe. la amiga de la amiga. Era esporádico, o sea, era tiempos de guerra. No, pero conocías gente. Seguro que conocías gente. Ay, cualquier hueco es trinchera. Conocí un tipo en la buceta que resulta que vivía en mi barrio. Entonces, listo, nos bajamos y guau, 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 guau. Y después, cuando yo llegaba de la universidad, el tipo estaba ahí en la esquina. Y me tocó cambiar el horario. O sea, no era tan bueno conocer en la Definitivamente no. Pero antes sí era romántico, sí, a mí me parece que sí. peluches, Credenciales. O sea, lo más lindo del mundo eran las credenciales, todo lo de Timoteo. O sea, Ay, no, eso lo a mí vendía, me habían parece- tiendas Sí, específicas. tiendas para de eso. Timoteo, Ay, eso también me claro. tocó, yo hice un curso de letra Timoteo. Ah, pero de letra Timoteo. O sea, tú nunca tuviste una credencial, por ejemplo. ¿Qué es eso? Ah, eran unas tarjeticas Que te en traigan como plástico. miembro del Club Timoteo. No, si tú querías enviarle un mensaje a alguien, tú no le escribías porque no había cómo, pero le comprabas una credencial y entonces la credencial te traía. Eres lo Era más bonito, especial. sí, era bonita, era bien bonito el dibujo y todo. Y eran al respaldo holográficas. la firmaban. Entonces, tú de amor y amistad regalabas una credencial, de todo dabas una credencial. Y eran unas láminas grandísimas que uno le iba dando vueltas cuando uno entraba a los sitios a buscar la credencial. Te podías demorar 3 horas escogiendo una credencial, dándole vueltas a la cosita. Los de la hombres no, tarjeta. los hombres iban y Ah, miraban sí, la ellos más iban y la bonita, primera. tan- Ajá. Esta. Pero ¿Cómo sí. conocer a alguien hoy en día, Daniela? Todo se reduce a redes sociales. ¿Creen que respondiéndote a una historia, dónde te corazón? Una historia ya. Coronaron. Atengan a la Virgen y no Ya resuelvan. te sigo. Bueno, espérame. Entonces, así, ella lo explicó muy sencillo. Sin embargo, vamos a hacer un contraste. Ajá. ¿Cuáles eran las expectativas tuyas cuando tenías 20? Las expectativas en cuanto a qué. Frente al susodicho. Digo, Al susodicho. Al susodicho, entiéndase. Entiéndase el que posiblemente le haga de entuque más adelante. A ver, uno primero que era la relación, o sea, ¿cómo se dice cuando le están cayendo? Esa etapa El de cortejo. El cortejo era más largo, no era como ya nos vimos 2 veces y ya vamos. ¿Qué tan va- largo era ese cortejo? Ah, no, ¿Cuántas sí, sí, semanas? dependía. ¿Qué tan largo, qué tan prudencial No, era? dependía, porque es que de todas maneras me parece que, no sé, tal vez por lo que lo viví en ese momento, me parece que los tipos estaban más, con las hormonas más por encima de todo, porque pues había menos oportunidad. Ahorita tú. Sí. O sea, sí, antes no era tan fácil llegar a acostarse con una persona. O sea, antes no lo conseguías tan rápido. Entonces eran como más tratando de conseguirlo muy fácil y las viejas, los tipos haciéndole y las viejas haciendo de rogar. Me parece que era más largo. Entonces antes habían muchas más citas, muchas más cosas antes de llegar a que, ay, nos cuadramos. ¿Cuál era una primera cita tradicional? La más tradicional. Más o menos a los 20, 25. No, eso ya es muy grave. Sí, me casé a los 25. Bueno, una primera cita tradicional entre los 18 y los 22. Salir a comer helado, las primeras salir a citas comer a qué helado. edad fueron? O sea,
Cuando está en el colegio, yo digo, en los últimos años del colegio uno ya iba a 16, citas. 17 años. Por ahí yo creo que desde los 15 uno empieza con las citicas, pero son todas bonitas, todas inocentes. Perdón, era a comer helado, a comer hamburguesa, O sea, no llegabas a la casa con el pelo Unicentro, mojado. no, para nada. O sea, no, es que esto no lo debería. O sea, es en un espacio O sea, seguro. no, uno sale, yo, por ejemplo, salí del colegio virtuosa. Por dos. Entonces, bueno. Sí, no, Por o tres, sea, yo salí virtuoso del colegio. Sí, por 3. Por cuatro. Por cuatro. no, por tres, dejémoslo en por tres. Dejémoslo por tres. Ok, ¿y tú? ¿Y tú? ¿Tú ¿Cuál qué es- piensas? ¿A qué edad te empezaste a tener como citicas y cosas así? Como a los 14, a los 15, yo creo. Es que como que no soy la persona indicada para hablar de cómo es ahora, porque igual yo vivía en un pueblo donde era muy conservador aún todas las cosas. ¿A qué te Era- refieres con conservador? Los niños por un lado, las niñas por otro más lado, la educación básico. virtud. ¿Estudiaste en colegio mixto? No, en colegio mixto, pero no revuelto. ¿Cómo así no revuelto? Pues es como que no. Los salones independientes, salón de niñas, salón de niños. No. Pero era muy las niñas con las niñas y los Uy, niños ¿cómo con así? los La niña niños. con la niña. Y en sentido contrario. Y eso le dice a ella conservador, no hacíamos orgías ni esas cosas. No, orgías solo entre mujeres y solo entre hombres. No, de verdad. Era un colegio de monjas. Era un colegio de monjas. No, era por colegio Dios. de Esas monjas. Pues Ah, monjas pero tú terribles. eres- Sí, yo vengo de colegio de eres colegio de monjas. monjas. Y Ay, de yo vengo de mujeres. colegio de O sea, curas y de y no me mujeres. ¿Ah? Entonces, bueno, y entonces tú dices que ahora es ¿crees que la tienen muy fácil? O creen tenerla muy fácil, no sé, no se esfuerzan. Bueno, ¿y cuáles son las expectativas para una muchacha de tu edad promedio? No hables de ti, sino lo que ves en promedio de expectativas respecto de un susodicho que probablemente, con el que Si probablemente quieres vayan a igual salir. hablar de ti, pues cualquier tipo de publicidad que hay muchos que van a hacer, entonces van a notar. Pues yo invito a que sea como general, lo que Bueno, veas pero expectativas respecto a qué, o al sea, muchacho, a qué debe hacer, qué tiene que tener, ¿Cómo te qué conquistan? preferencias tienes. ¿Cómo se conquista Daniela? bueno, voy a hablar personal porque no quiero hablar por todas porque pues no. Sí, no, es Ok. difícil. Entonces, bueno, creo que ahora la manera más fácil pues de conocerse con alguien sí son las redes sociales, pero que se esfuercen un poquito, tampoco es como que, ay, bueno, te escribí y ya vas a aceptar para salir conmigo, pues no, al menos como una charla para ver si hay gustos o intereses en común y ver si se cuadra una salida o algo así. Ahorita que Marce nombraba eso de que el chico de la buceta sabía dónde vivía, digamos, de mi parte, yo prefiero encontrarme en un lugar con esa persona porque qué miedo que sepa dónde vivo, que sin inseguridad, no. Un chico que te dé cartas, ¿qué opina? Ay, sería derretida. Pero ya no es lo que hacen, ya no aquí lo hay una hacen. observación puntual. Ajá. Y es un chico que me guste y me dé cartas. No un chico cualquiera, porque si el chico no me gusta y me da cartas, No importa. Es que es un acosador. No, porque... No, porque en el colegio muchos que de pronto Sí. le interesaba le mandaban una cartica a alguien, que era una cosa que de pronto... ¡Qué lindo! Ay, tan tierno, gracias. Qué lindo, porque pues eso ya no se ve, no sé, una carta escrita a puño y letra como que te diga un mensaje bonito, pues eso no es común ahora, entonces creo que sería lo que sale de lo habitual y sería como, ay, Además, Qué ya bonito. no hay esquelas, por ejemplo. Ah, las esquelas antes, no hay. antes habían, o sea, los sitios donde te digo que era Timoteo, por ejemplo, tú ibas y comprabas esquelas, entonces había todo tipo de esquelas que eran hojas muy bonitas de colores, con Con dibujitos, aromas. para que tú mandaras esas cartas y el sobrecito era el mismo. Pues no, es que era muy romántico. Era muy romántico. Sí, ese Pero el era muy problema del romántico. asunto es, y aquí hay un sesgo muy importante, es si el muchacho te atrae o no. Porque ya está visto que si el muchacho te atrae y te escribe 10 veces al día, tan lindo. Tendencialmente, ¿no? Hay cosas diferentes. Pero si el muchacho no te atrae y te escribe 10 veces al día, Acosador. tan intenso este tipo, ¿cómo me lo quito de encima? Lo mismo pasa con los hombres también. Si la muchacha le parece a uno atractiva
y uno le dice, y la muchacha le responde a uno y le escribe, uy, la vieja bacana. Pero si la muchacha a uno no le parece atractiva y le sigue escribiendo, y dice, no, esta vieja como me la quito encima. No, la quito encima, así. Lo peor de todo, Ay, es que hace- todo lo peor de todo es que hace el hijo de puta. Y eso nos lleva a un tema también interesante. Acá hablamos de todo. Puso la cara del tema al que llega siempre. Siempre, sí, siempre llega a ese tema. Todas las relaciones empiezan, ¿cierto? Conversando con una persona, conociéndonos, preguntándonos qué haces, tomémonos un trago, tomémonos una cerveza y ¡pin! Llega en algunos casos como que se da la oportunidad, bendito sea el Señor, y coronamos. Hoy en día, bueno, hace un tiempo tú nos decías que se demoraba muchísimo, bueno, muchísimo. Pues no, contrastando se con- demoraba un poco más. Sí, el contrastando tiempo con de ahora. cortejo en general. Pero cuando llegaba ese momento, ¿cómo es llegar? A ver, ¿cómo tratamos de ¿Suavizarlo? más que suavizarlo, como de medio organizarlo un poquito más? ¿El sexo daba pena en ese momento, nervios? ¿Se tenía de pronto un poco más de expectativas? ¿Se esperaba como que el resultado fuera mejor o no? ¿Cómo era más o menos ya ese momento en general? Empezando. Yo creo que daba nervios, porque es que era como, o sea, uno sabía que si se ponía eso, o sea, ya perdía la virtud, ya no iba a volver. O sea, era como si uno perdiera no sé qué en la vida. O sea, uno estaba tan acostumbrado a que no vaya a caer con cualquiera, no se lo vaya a dar a cualquiera, que era, o sea, de verdad, eso generaba un Sea miedo. lo mismo. Ay, sí. Como la canción, ¿se acuerdan de la canción? La canción esa que analizamos una vez en el episodio. ¿Ah, la de en- Romeo? En el episodio sí. 1 de la temporada pasada. No, la del vallenato este. ¿Cuál? La de la de si que- no fuera, si yo como no fue el primero, Pero ya pero no quiero. quiero. ¿Cómo se Sí, llama sí, esa sí. canción? No sé cómo se ¿Ceniza llama. fría? El primer, sí, Ceniza Fría. Que Ceniza el primero Fría. fue el primero, ya de segundo no quiero. Sí. O sea, el primero era el único importante y ya, Es una canción según donde el man esa decía, canción. yo estoy interesado en tu virtud, ¿cierto? Sí. Pero tú me terminaste y no me la quisiste dar, la perdiste con otro man, entonces Entonces, ahora ya, vienes acá a mí y ya no Herida, quiero. lastimada. Es que lo sabes sea. que así era que, no sé, yo siento que así era que lo educaban a uno, como de que, o sea, tú ya no eras virgen y entonces ya como que no iba a ser tan especial, como que ya no iba a ser, ya iba a ser terrible porque ya la otra persona iba a saber que no eras virgen y no importa ya si eras el segundo o el 1000, entonces había cierto temor con eso. Fuera de eso, obviamente uno no podía hablar tan abiertamente del tema, o sea, yo creo con mi mamá nunca hablé del tema en la vida, De sexo. pero con mi hijo yo hablo de frente de eso. En mi Claro, caso, yo papito, usted tampoco le hacía hablaba así de sexo. y luego de Spider-Man así. Eso. Es curioso porque yo creo que mi mamá es de la misma generación de Marce, entonces todas esas ideas de pura hasta el matrimonio y demás, y que los hombres solo vienen por una cosa y ya cuando tienen esa cosa, pues ya no importa Así nada lo más. acostumbraban a uno. Exacto. Pero yo creo que en este tiempo ya no, Sí, no. es tanto. Pues Ya. la Yo digo que uno la perdió, percepción que uno tiene- oportunidades por eso. La percepción que uno tiene ya no es igual. Marce toda clara. Si el cuántos no me hubiera coronado, si no fuera por Sí, Dios mío. O sea, de verdad, uno ahí se tenía que arrepentir de no haberlo hecho, no de haberlo hecho. pues. En la época sí Pero, iba así. pero entonces aquí la pregunta es, al respecto del cortejo, ¿consideras que puede ser más contraído de lo que dijo Marce? Marce dijo que estaban hablando de 6, 8 citas como para que hubiera algo. Claro que no todas, ¿no? O sea, uno iba creciendo y De las una. citas eran menos. Tampoco. Sí, yo creo que ya en este tiempo. Tercera cita. No, O primero. ya Para que sabes pase- a lo o sea, que no- vas. Segunda. Miren esto. O sea, O sea- hay ocasiones que en la primera ya sabes a lo que vas. Sí, él da mucho Pues, uso. Pues ya a lo que vinimos. Él se acuesta y... ¿Cómo es que te llamas? Ay, ¿qué era lo que estudiabas? ¿Cómo te ha ido? Bueno, ¿y consideran ustedes que los roles de género han cambiado un poco? O sea, ¿a qué me refiero? A que antes era mucho más el cortejo masculino hacia la mujer y ahora es como muy repartidito. O sea, Sí. ahora como que los hombres esperan que haya como un pie para poder hacer algo y no está como ese paradigma del
es que yo quiero y entonces como yo quiero ella me tiene que hacer caso, sino como que el hombre espera que haya un pie y si hay algo como que pasa. Sí, a mí me parece que inclusive ahorita la mujer puede llegar a proponer algo. Antes no, o sea, antes era muy fácil donde tú estuvieras. Ay, no, vámonos a algún sitio, no, o sea, Propongan, antes toca. propongan. Así es, bueno. Esa sea la palabra, Sí, exacta, porque por sí, favor. antes tocaba esperar, o sea, antes si a ti te gustaba un tipo, tenías que esperar a que el tipo, primero, que te pidiera el teléfono, segundo, que te llamara. Ahorita, yo creo que Tercero, uno que puede te llamar, que te invitara a invitara, salir. exacto. Cuarto, que te tocara la mano. No, cuarto, que tu mamá te dejara salir. Oiga, otra cosa generacional bien importante es que las relaciones son mucho más... Ah, pero espérame. ¿Ibas a decir algo del tema de este tema de que el cortejo ahora va mucho más de ambas partes? O sea, no solo desde el hombre. Sí, creo que eso cambió para bien, porque lo que tú decías, Para como bien, sí. que los hombres se metían en la cabeza como que Esta esta tiene que ser mía, y entonces hasta el final, y entonces en qué punto rozaba lo que yo quiero. Entonces, pues me parece muy bien que ahora sea como de parte y parte y que espere a que uno tenga una respuesta positiva y deje que las cosas pasen también. Es como consensuado de ambas partes. Exacto. Y eso me lleva a una última pregunta antes de cambiar un poquito el tema y es, por lo general el hombre siempre ha tenido ese líbido bastante alto con el tiempo en comparación de la mujer. Hoy en día Arrechito, se dice. hemos venido... Profe, yo, profe. ¿Dije alguna palabra Yo, mal? profe. No, todavía no. No, profe, yo, espere. Y después de analizar ciertos estudios a nivel de comportamiento sexual y hormonal, tanto masculino como femenino, no hay ninguna diferencia o no hay una diferencia estadística remarcable entre la libido del hombre y la libido de la Bueno, mujer. pero el Espéreme, hombre para allá voy. el hombre se le nota ¿Qué más. pasa? Es una diferencia cultural. Es una diferencia en la que al hombre se le daba la libertad de expresar su sexualidad y a la mujer se le cohibía su sexualidad. Esto hace que la mujer tenga este sesgo inconsciente de no se lo voy a dar. Entonces hubo generaciones que crecieron pensando que las mujeres no quieren y no les gusta. Y eso es carreta porque las mujeres sí quieren. Completamente de Y sí acuerdo. les gusta. Soy testigo que De las mujeres sí acuerdo. quieren y sí les Así. gusta. ¿Cómo es el Sí. sexo? Bueno, entonces, y volvemos al tema. Las es, mujeres ya no lloran, facturan. ¿Cómo era ese- Mande ahí por una pizza de nuez. ¿Cómo era el sexo hace 20 años y cómo es ahora? ¿Hay todavía o no hay todavía? Porque es que obviamente va ¿Cómo así? cambiando No el te tiempo, entiendo, el de Pues ahí sí todavía hay, o claro, no siempre todavía. hay. Sí. pero hay parejas que ya con el tiempo empieza a mermar un poco más el tema y ya no se presenta. O hay otras parejas que por lo general es mucho más la atracción hoy en día, que se disfruta Ajá. más que antes. Porque se liberaron más, se Entonces, tienen más confianza. Exacto. Entonces la pregunta sería, Juan Pablo, ¿Cómo? pero es que Juan Pablo dijo cómo es el sexo ahora y hace 20 años. Hace 20 años yo tenía 4 años. Pues hace 20 años sería muy extraño que ella tuviera sexo. Responda eso, Marce, solamente, por favor. ¿cómo es el sexo hoy en día a los 50 años? A mí me parece que inclusive puede ser mejor, porque tú aprendes a conocer muchas cosas. Y tienes plata para pagar disfraces y juguetes. También, sí. Para pagar otros sitios, no sé. Pero primero que uno conoce más a la pareja, también se quita cosas que no son, tiene más confianza. Me parece que es, o sea, que así como va madurando la relación, así mismo va madurando el sexo. Por allá hay alguien encaminado. Sí. Tú ya sabes lo que quieres. Antes, o sea, no sé, cuando uno inicia con una persona digamos, solo en el sexo, uno no sabe exactamente qué quiere la otra persona ni qué le gusta. No han conversado. En cambio, pues sí han conversado, pero Pues no no, o es lo sea, no han mismo. conversado a fondo sobre el tema. A fondo, sí. Hasta Sí. el fondo no. O sea, no han pasado la lengua a fondo. En cambio, ahorita ya sabes a ti qué te gusta y qué no te gusta. Y ya tienes la confianza de decir, no, es que yo no quiero así, yo quiero así. Entonces es más fácil. Más para arriba, más para abajo, más para un lado, más Para un rapidito, lado. más despacio. Sí. Tú, Dani. Pero es que... Hoy en día, O sea, bueno, es que ahí obviamente no, depende no de la vas a tener una experiencia. relación tan larga como pudo haber tenido Marce Pero en has tu vida. tenido relaciones, De cierta, o sea, tiempos, de ciertos tiempos. 5 minutos,
No, has tenido, digamos, pareja en algún momento, suponemos. Sí. Sí, y pues tu interacción sexual con tu pareja ha tenido cierta evolución. ¿Consideras que puede ser, digamos, empezando, la aproximación al sexo puede ser un poco más libre de tu parte que una mujer de hace 30 años? Sí, claro, yo creo que ya no existe tanto tabú ni tantas ideas como interiorizadas, porque incluso la literatura de esa época era como que te mostraba como la mujer ideal que llegue virgen al matrimonio. Entonces, no sé, Gabriel García Márquez, en Crónicas de una muerte anunciada, siempre dijo como que, Los vicarios. exacto, Mm. los mataron porque, ajá, todo el mundo La conoce la Porque, memoria. historia. ajá, me encanta que le salió el rival. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Que los mataron porque, ajá. Porque ajá. ¿Y por qué? Porque ajá. Porque, Ajá, porque ajá. Ay, perdón. Entonces, yo creo que ahora es como mucho más libre de que uno puede decidir en muchos más aspectos de su vida, incluyendo el sexual, y que te puedes comunicar con mucha más libertad porque no está mal decirlo, no está mal hablarlo ni hacerlo saber. Entonces, Ok, aparte, creo yo, si me permiten dar mi humilde opinión, que con el tiempo y el avance de la tecnología misma, y el avance de, como de la comunicación y la información en general, permite o ha permitido que la gente disfrute más de su sexualidad de una manera más abierta y de cierta manera de una manera más segura. ¿Por qué? Sí. Porque pues no es habitual que te llegue una carta escrita de puño y letra con todo lo que te quiero hacer o con todo lo que me quieres hacer. Sí, mientras que... Bastante raro sería. Mientras que, Pero de por primerazo. ejemplo, una herramienta que tienen los muchachos de ahora y en general toda la gente que vive en esta época es el sexting, por ejemplo. El sexting es una manera de hacer volar tu libido sin arriesgarte a una enfermedad de transmisión sexual, sin arriesgarte a tener contacto, porque estás a un bloqueo de cortar el contacto con esa persona. Entonces, como que te facilita un poco más expresarte y darte cuenta de hasta dónde quieres llegar, qué quieres hacer, qué puedes disfrutar, qué no puedes disfrutar y saber cómo pones límites. Entonces, usualmente yo me imagino, no sé, pero yo me imagino que las parejas de ahora tienen sexting antes de tener sexo. Entonces, como que ya va un poquito andado este tema de la comunicación sexual. Entonces es un poquito más fácil la aproximación y todo el asunto. Pues a mi edad, sí. Pues desde los 20 y pico, o sea, desde que tuve celular. pero es que imagínate con un mensaje limitado. Ay, sí, No sé, le sale muy caro. Pero ya cuando empiezan a salir diferentes tecnologías, entonces viene el tema del Messenger en ese momento, Sí, ¿cierto? Entonces ya venían temitas como que tú enviabas como unos GIF, entonces mandabas el pico, besitos. Sí. ¿cierto? Entonces como que el zumbido, entonces ya una cosa, y uno como que, hola, ¿cómo estás? Se ha Y va conectado llevando. Prisecita con un nombre extraño. ¿Se Sí, acuerdan? mi Mi Messenger Sí, esos eran los límite era chats. estrellita raya lo mejor. Se ha conectado estrellita. Uno ya estaba hablando con algo cuando salía el mensajito, ¡prin! Prin. Sí. Y uno, uy, llegó, volvió. Volvió. Entonces, Y desde había mi caso, citas para eso, ¿no? yo en mi caso, pues yo siempre sé más o menos como desde esa época se ha venido haciendo o se hacía el tema del sexo en general. Pero en el caso de Marce, ¿te tocó o no te tocó el sexting? No, No. o sea, no, Y no para nada. En ningún periodo de tiempo como que... No, ya, o sea, obviamente no empezando Usando en una esa relación. etapa. Ajá, sí, ya después sí, pero, o sea, empezando la vida sexual, no. Ok. Claro, pero ya cuando llegan las tecnologías que estamos hablando del 2000 más o menos. 2005, Hacia esa época, sí. ya me imagino, tú estabas casada, Sí, ya estaba casada. por ahí ya no. Estaba casada. Estaba Dani. casada. Pues sí, yo creo que mi primer acercamiento fue ese. Más que todo porque, ajá, también tuve una Ajá. relación a distancia, entonces... Pues es la Lo única primero forma. fue Nos eso. vemos a las 8 de la noche. Y cuando se da cuenta está haciendo un en vivo en Facebook. Un podcast. Está haciendo un en vivo en Facebook. Y dice, amor, ¿y por qué te salen tantos corazoncitos? No sé. Terrible. Pero sí, el sexting...
Bueno, lo que usted dice es un tema que se vuelve también un poquito más seguro y más también, pues digamos que sí, para las sí. personas porque tú no tienes que desplazarte. Lo que pasaba lo que pasaba con Tinder. Que tú, bueno, ¿alguno de ustedes ha utilizado Tinder en No. algún momento? No. Bueno, si necesitan. Eso es lo que doy cursos los viernes. Doy cursos los jueves y los sábados. Pero En mi reacciona época no que había con eso, habían Tinder- bucetas. Yo creo que igual todo radica también en el poder de decisión, porque cuando tienes la decisión de sí voy a seguir o lo paro aquí, te sientes más seguro. Entonces, si es por mensajes y por fotos, es como que hasta el momento en el que me sienta cómoda, hasta aquí lo dejo y ya, no quiero más. Es que las fotos tocan sin la cara. Pues claro. Sí. Seguridad ante todo, sí. ¿Qué experiencia, por favor? Conmigo mandando la foto de... Pero eso es un trabajo, ni el hijo de puta, weón. O sea, eso es, te sientes... Marica, Mejor uno dicho. Termina uno como con 50 fotos por mandar una. Porque ningún Sí. perfil funciona. Ningún perfil funciona. Eso no es que no se ha demorado, por eso. Ay, no. Hay gente que los tenía preparados, ¿no? Tienen el pack. El pack preparado. Entonces, mándame tu pack y ya. Ay, Ah, no, eso caramba. hay reciclado, no, que se lo tomen para mí, porque así no. Ahora dice que tiene álbum de laminitas. Ah, no, tienes el álbum Con de fotos fichas que le mandas- coleccionables, que le mandas sí. a todo el mundo. No. No, el álbum de No. laminitas coleccionables. No. Ahí me faltaba eso. Amiga, páseme Esa era todo la con el posición que necesitabas. Vamos con la colección. Este es nuevo. Ay. Uy. Cambiando un poco de tema, estamos hablando de a nivel tecnológico. ¿Cómo era la educación o cuál crees que sea la mayor diferencia a nivel educativo de cuando tú estudiaste, por ejemplo, la universidad a lo que están viviendo ahora los jóvenes? Yo creo que la época daba a que tu opinión no valiera tanto la pena como ahora. O sea, antes tú no te expresabas de la misma manera que te expresas ahorita. Y eso es muy importante. O sea, por ejemplo, no más con los papás. O sea, iba una visita a la casa, toca, hola, buenas tardes, ¿cómo está? Ya, bien, ya. Y bueno, cuando callas, quieran sí. decir, es que está súper grande, venga, párese, dése la vuelta y devuélvase. Sí, así era. O sea, antes tú no hablabas, o sea, te pregunto, ¿cómo estás? Bien. O sea, no podías dar ninguna otra opinión. José Luis, venga, vaya a saludar. Exacto, Sí. así, tal cual. Vaya, salude. Tal cual. Como Y así la señora- mismo. la señora o el señor, ¿usted se acuerda de mí? Ay, sí, cómo está lindo. Sí, y así mismo era la educación. O sea, tú podías dar tu punto de vista hasta cierto punto, porque no podías de todas maneras. O sea, así de sencillo, no podías ir mechudo a la universidad porque ya, cosas así. Entonces sí era mucho más limitado todo. Ok, ¿y tú qué crees que está mandado a recoger en la educación? A nivel educativo, cuando estudiaste en la universidad y dijiste, esto me parece muy viejo, esto no me gusta, me parece chévere esto que está como nuevo, como interesante. Yo creo que también haber vivido como la transición de lo que fue una pandemia a todo eso fue, pues, hubieron muchos cambios. Digamos, cuando yo empecé a la universidad, pues, era 100% presencial y todo eran copias. Entonces, todo era copias y el profesor tenía un libro, iba y lo fotocopiaba. En cambio, después de que volvimos de la pandemia, todo era PDFs y era mucho mejor porque tenía la facilidad de, no sé, leerlo en cualquier lugar y no gastar hojas. Y no dañas el planeta. Exacto, entonces... Tener para almorzar, Sí. no para- Fuera eso Porque- antes tocaba tener para las Exacto. copias, sí. Digamos, sí. haber estudiado en una universidad pública donde muchas personas tenían que decidir entre el pasaje, me colo en Transmilenio, o pago las las copias, fotocopias, o o pago el almuerzo. almuerzo. Entonces yo creo que fue una manera, ya está mandado a recoger eso de que saquen copias, ¿no? Ya todo es virtual, PDF y chao. Pero yo considero que, por ejemplo, eso, también cómo se vive el deporte ha cambiado a nivel generacional, ¿sí? Porque en una época no era tan valorable el deporte. Era mucho más valorable temas de rumba, de plata, de otras cosas. Todavía. Tú Y no ahora- salías a montar bici. Pero de la ahora, en una época no veías gente sacando pecho porque iba a hacer running
o porque iba a hacer bicicleta. No, solo salías a la ciclovía y ya. A la ciclovía los domingos y ya. Y ya, nomás. No era como que ahora es las fotos del Strava, las fotos con el outfit, las fotos con los zapatos nuevos, las fotos con Pero la bicicleta eso me nueva. parece más después de la pandemia. Me parece que se Sí. creció muchísimo Como que la después de gente la por estar pandemia. encerrada, Sí, ya movió tiene el tema. ya ese gusto, sí. ¿Qué vas a decir, Ra? Que deja a la gente vivir y ser feliz, que suban lo que quieran subir. Puede dejar de seguirlo. Pero mira que Pero pues sí, Todo vendido, sube la foto con esto de los 16 kilómetros, que eso. y Dani suba fotos. Y yo subo fotos y usted, o sea, me siento Sí, atacada. atacada, la estás atacando. Yo no soy running. Y él el fin de semana se la bici montando. adivine quién me puso a hacer ese video. Adivine quién me puso a hacer ese video. ¿Hay Yo alguien en que lo general, subió? en mi vida, a título personal, casi no tomo fotografías, casi no. Tiene que ser un momento muy especial para que yo diga, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, voy a un restaurante bonito, yo no me pongo a hacer la pausa para tomar fotografías, yo le voy mandando la cuchara al plato, el tenedor al plato. Porque yo fui a comer, pero la gente tiene sus preferencias. Pa' gustos los colores, Exacto. definitivamente. Sí. La gente tiene sus preferencias. Ahí está, más nada. Y así como ellos tienen Así derecho de subir sus cosas y de exponer sus cosas en la red pública, también yo tengo el derecho de hacer mi crítica personal. ¿Y por qué la foto al plato? Para guardar el recuerdo, cuando vuelva a venir, vuelvo a pedir lo mismo. Pero una pregunta, uno vuelve y mira esas fotos, por ejemplo, del plato de comida, si Sí. tú vuelves y la miras. Para hacer un collage. De marzo fenomenal. Señor, me hace un favor, me regala ese mismo plato. Sí he sido, No. efectivamente, sí he No, sido. yo creo que uno si uno va a un restaurante, si vuelve uno a otro restaurante, yo creo que es como Pruebas una otra diferente. cosa, sí. Pues es que depende, porque hay gente que hay gente que se casa con un plato y se queda con ese plato siempre. A mí me gusta probar diferentes platos. Depende, yo en algunos sitios me quedo, o sea, en algunas cosas me gusta sí, tener una sí. dieta. Hace rato me quedé con el mismo plato. A mí definitivamente sí me gusta repetir. Bueno, Qué aquí hay bueno, otra, qué aquí hay bueno que ya me hay quedó otro un reel ahí. aspecto de la vida en el que creo que puede haber contrastes, y es las expectativas a nivel familiar. ¿Sí? Cuéntanos, por ejemplo, cuáles eran tus expectativas a los 20 años a nivel familiar. ¿Qué esperabas de tu futuro familiar? Yo creo que en la época todo el mundo nadie pensaba como, ay no, yo quiero ir, viajar y ya ser la más feliz. Todo el mundo pensaba, me quiero casar, quiero tener hijos, la familia perfecta, todo bonito. Creo que uno creció con esa mentalidad Ok, y eso era lo que uno esperaba. ok. Y en contraste tenemos a la muchacha de 20 años. Sí. ¿Cuáles son tus expectativas a nivel familiar? Bueno, a nivel familiar, incluso ni siquiera estoy segura si quiero tener hijos en este momento. Punto 1. Porque no es como, ay, mi logro de vida o lo que sueño es ser mamá. No. De Si hecho, en ahora algún- todo el mundo tiene mascotas, no hijos. Sí, no hijos. Yo creo que si en algún punto me siento lista, además de que empiezan a influir factores, no sé, como económicos, o si ya estoy en un punto de mi vida como profesional y veo que se puede, pues tomaría la decisión, pero yo creo que en este punto de mi vida como que estoy enfocada en otro tipo de cosas que no pienso como que eso sea lo más importante en el momento. No sé, viajar, conocer, estudiar, no sé, posgrado, algo así, sí siento que es como El camino a seguir. al camino a seguir, algo que en realidad deseo. Pero que yo desee casarme y tener hijos, creo que en algún punto de mi vida sí lo voy a desear, pero no es como lo principal en este momento. Ahora me parece que es al contrario. Antes tú querías casarte, tener una familia y después sí viajar y todo con la familia. Ahora uno piensa más en uno, como no quiero hacer esto, quiero, no sé, hacer una especialización en el exterior, viajar, no sé. Y después, si veo la pareja, si veo con quién, me caso y tengo hijos. Ahora es al contrario, me parece. Ok. Sí. Juan Pablo, obviamente la perspectiva del hombre cambia un poco, pero a sus 20, ¿cuáles eran sus expectativas a nivel familia?
No sé, ¿a qué No, edad tuvo su hijo? no tenía en ese momento expectativas de tener familia en general o algo puntual como quiero eso. Era como un poco diferente lo que pensaba en ese momento porque era más como vivir la vida loca y bla 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 y la rumba y el trago y no Y sé qué. efectivamente la vida Mi loca. primer hijo, el primer hijo, La vida loca. yo llegó a los 24 años y se acabó la vida loca. Uy, pero es que está Yo no chiquito, yo no me sí. veo, yo no me veo hasta teniendo un hijo. Yo me casé a los 25. Ay, Marce, y mi abuela me dice que se casó a los 19 y yo a los Imagínate, 19. no. Entonces Bien ahí planes. cambiaron muchas cosas, muchos pensamientos, porque ya es como, fue pucha, cambió muchas cosas, vienen nuevas responsabilidades ya de esa edad. Sin embargo, uno dice ya con el tiempo, dice, no, pues qué chimba este man que nació. Bien. Chima, chima, sí. Está bien. Nació y me cayó, está bien, bacano. Está bien, ahí va. Yo lo adoro, lo Menos amo mal le y todo. cayó bien. Pero ya, hasta ahí llegó mi expectativa de familia. De familia. Yo ya no estoy interesado en más hijos, ni nada por el estilo. Hay mucha gente hoy en día que piensa, no, es que cómo te vas a quedar solamente con uno que va a crecer solo y que no sé qué, bla, bla. Marica, yo crecí solo, yo tengo hermanas, por si acaso igual. Pero crecí solo, bro. Se Yo nota que hay necesito- mucha pertenencia con tus hermanos. yo necesito de tener un vínculo así como para seguir en general el Vivir. tema familiar. Entonces, al final uno conoce gente, conoce amigos y crece con muchas otras personas. Entonces, uno necesita decir que estoy solo para decir, ay, necesito otro hijo para que la persona sea feliz. Entonces, de mi parte, ya quedó cerrado La fábrica. Pues mis expectativas a los 20, más o menos. Siempre quise ser papá, siempre quise tener hijos. A los 20 quería tener 3. A la fecha quiero tener 1 al menos. ¿Cuántos votó en el baño ahorita? Ahorita durante toda la vida. A los 20. A los 20. Sí quería, yo sí me veía con hijos, con familia, con esposa. ¿A los con- 20 años? No. O sea, en un al futuro. Ah, En ok. un futuro. Pero sí tuve muy claro desde muy joven que no antes de los 30. ¿Sí? No antes de los 30 tener una pareja estable, no antes de los 30 casarme, no antes de los 30 tener hijos, no antes de los 30. Pero pues eso fue una cuestión personal. Ok. Pero igual conocí mucha gente, pues digamos que mis amigos de infancia tienen hijos que ya están terminando el bachillerato y yo todavía no tengo hijos, por ejemplo. Entonces, pues hay ciertas particularidades ahí. Pero a nivel general, yo sí veía mi vida con una familia, con una esposa, con unos hijos, y como de una manera muy tradicional, Ok. con ciertas salvedades, pero de una manera muy tradicional. Entonces, pues digamos que sí hay diferentes enfoques y depende mucho de cómo y dónde hayas crecido y en el entorno familiar en el que hayas crecido, porque puede ser que tu entorno familiar haya sido una familia tan bonita y tan buena que quieras replicarlo, y puede ser que sea una familia de padre, madre y hermanos, pero era un infierno, entonces no quieras replicarlo, y muchos temas ahí de la mano de muchas cosas. Sí, pero digamos, también es difícil traer un niño al mundo. Y más, siento que nuestra generación, todavía nos percibimos como niños aún, adultos jóvenes, que cómo van a crear, cómo van a crear un niño, yo cómo voy a crear un niño si apenas Me estoy acabo de criando. conseguir un trabajo estable y puedo ver por mí como voy a ver por otra criatura. Si Y yo es como, aguanto hambre sola, es una Vamos a era un niño, una cosa es sí. poner a aguantar hambre a un niño. si yo a duras penas tengo para mis tenis Ferragamo, ahora cómo les voy a comprar el vestido y San Laurent, por favor. No, pero tienes razón, pero no pasa solo en tu generación. Yo creo que Marce también, y yo creo que nosotros también, Sí. a todos nos ha pasado ese episodio en la vida en el que ¡ah! Necesito un adulto, y uno mira para Sí, lado. claro. Y uno es el adulto, sí, sí. El adulto eres tú. A mí me pasaba lo mismo que a José. Yo quería tener 3 hijos y tuve el primero y dije, no más. No, o sea, no hay forma. No te calles también. Pero sí me cayó muy bien, me cae muy bien, me cae súper. Mi persona favorita. ¿Será que yo le caeré bien a mi mamá? Pero sí hay historias en donde, un poquito desviados del tema, sí hay historias en donde yo conocí, por ejemplo, una compañera de trabajo que tuve alguna vez, que ella lloraba mucho porque no le caía bien a la mamá. Sí, yo también tuve una compañera así.
Tuve una compañera así, Yo que ella creo- decía que la mamá no la quería. Yo creo que yo no le caía bien a mi mamá cuando tenía por ahí. Ah, no, en la adolescencia a de los nadie. 12 No, a los 14 años. en la adolescencia a no le nadie. Sí, caía no, bien. nadie le no, caía a bien. nadie, no. Somos panas. Desde que conseguí trabajo, somos panas. Desde que me gradué y me fui de la casa, somos panas, panas, No, panas. en la adolescencia, yo creo que todos los padres, todos odiamos a los hijos. O sea, donde se quedaran en la Oye, adolescencia, no, ni o sea, siquiera no. solo los papás, Toda la humanidad, sí, odia a toda los la humanidad, adolescentes, sí, toda la Incluso los humanidad. adolescentes se odian ellos. Ellos mismos, sí. O sea, yo Los adolescentes. yo de 14 años No se odiaba aguantan ni mucho. ellos O mismos, sea, sí, me no se aguantaban ni aguantan, ellos no se mismos. aguantan. Literal, pero bueno. Factos. Oiga, qué chévere haberlas tenido hoy. Realmente tenerlas en este set, Espacio. en este Muchas espacio gracias por seguro, invitarnos. en donde pudiéramos conversar un poco más, ¿cierto? De poder ver esos puntos de vista diferentes que tenemos todos en esto. No sé, ¿quiere decir algo más? No, invitarlas a, primero, a que nos sigan. Que Ya los estoy siguiendo. que- Yo también. Y que inviten a sus seguidores también a seguirnos. Segundo, y ahorita les vamos a dar un espacio para que en sus redes sociales, todo eso. Números de celular, todo. Ay, tampoco. El Neki. David Plata. Cualquier cosa por Neki. Entonces, no, nada, muchísimas gracias por acompañarnos, muchas gracias por estar. Este sofá siempre abierto para que lleguen. Si tienen una historia, un tema interesante que contarnos más adelante, si consideran que debemos corregir algo o hablar algo o abordar un tema que ustedes consideren muy pertinente o que no, igual hay que ser disruptivos. Muchísimas gracias. Muchas gracias por haber venido. Qué pena lo tóxicos y lo un poco imponentes. Pero es chévere, de eso se trata, poder charlar. No me y parecieron demás. tan tóxicos. Ay, yo sí, Para Juan nada. Pablo, desde la ¿Sí? semana pasada, firme, Ah, no, sí, miércoles, obvio. firme, No, firme. le dije que no sabía y uy, yo creo que le estaba dando un infarto. Ayer me Y le dijo- dije por molestar. Ayer me dijo, firme, y yo, ¿firme para qué? Me dijo, no, Daniela. Ay, no, Daniela, por favor. No, gracias a ustedes por este espacio. Oficialmente me estrenaron en el podcast. También fue mi primera vez. Yo creía que ya no iba a tener primera vez y miren, fue la Miren, primera miren, vez. para Fue la todas- primera para vez. toda una primera vez. De Así nuevo, es. son bienvenidos a Gracias. hablar Exacto. nuevamente con Y nosotros. como primera vez simplemente les queremos dar un detallito. Ah, sí. Ay, gracias. Sí. Ahora somos parte de Conciencia Morena. Son parte de Un Conciencia detallito Morena. Porque también para tienen la ti. conciencia morena. Para la pijama. Sí. Un poquito, no tan, no tan morena. La pijama sexy. Sí. Bueno, la próxima vez que me inviten me traigo la camiseta. Pues. Vea, pues. Solo la camiseta, solo la camiseta. Comprometida, quedé comprometida. Excelente. Bien, pero, bien. pero trae el tema. Bueno, pues. Hágale pues. Y eso es todo. Eso es lo que tengo para decirles hoy. Eso era lo que les traíamos hoy. Don Juan Pablo. Bueno, igual, como ustedes ya saben, todos los miércoles 9 de la noche nos encontramos siempre en YouTube y en Spotify como Conciencia Morena, el podcast. También estamos en redes sociales. En José. Instagram y en TikTok como cmorena.24. A mí me toca ahora decir en Instagram y el TikTok porque mi amigo se lo olvidó. Entonces, porque Y bueno, por recuerden ahí. también seguir a nuestros invitados. que ¿Cómo tenemos están a Daniela. ¿en qué red prefieres que te sigan o cómo es la En Instagram y en TikTok como Dani.chacón. Y en OnlyFans, Ahí Daniela. No. No, aún no. En la página azul todavía no. ¿Aún no? Todavía el trabajo me da para mantenerme. Cuando pues si toca, dijo la loca. Pero ella no cierra el tema completamente. Por irme de hambre no me voy a dejar morir. ¿Y tú? Marcela García, en Instagram. En Instagram. Marce vea. Garce. Arroba, pero- Marce Uy, lo uso Garce. harto. Exacto. Marce, se nota que lo usa. Ella es toda una influencer, ustedes vieron. Totalmente. Sí. No, mira que hubo una época de verdad que me afectaban todavía, o sea, sí quería subir todas redes y no, ya no. Ya como que fluye. Marci, yo aún estoy en la época en la que quiero subir todo a Sí, redes. no, yo sé, disfrútala. Menos mal en mi época no habían redes, o si no, no estaría tan juiciosita. Pero bueno, nos vemos en 8 días
con un nuevo episodio de esta vaina. Bueno, chao.